¿no es cierto? Y que se haya mojado de alguna forma, si el animal moría encima de esa semilla quedaba impura. La elaboración de las regulaciones de pureza del judaísmo que se desarrollaron a través de los siglos es espantosa. ¿Sí? Una sección completa en la Mishnah, que es llamada Kelim, está dedicada a ese tema. Una de las partes más importantes para las mentes de los eruditos era si la criatura muerta a este respecto, ¿no es cierto?, había caído sobre o dentro del recipiente. La mayoría de las veces una criatura que caía sobre un recipiente quería decir que el recipiente podía ser lavado, pero si cae dentro de ese recipiente, la mayoría de las veces el recipiente y su contenido tenían que ser destruidos. Entonces, de manera que una tapa sobre el recipiente era una buena defensa en contra de un costoso y serio incidente si se caía dentro alguna criatura muerta. Y no estamos hablando de que se les caiga una vaca muerta, ¿no es cierto? Ni que se caiga un cocodrilo tampoco. Estamos hablando de los animales que son mencionados antes, son de pequeño porte siempre, y eso sí pueden llegar a caer, lagartijas, insectos, ¿no es cierto? Y hasta roedores, inclusive, que son todas cosas muy comunes en el campo, que uno encuentre uno de estos bichos muertos encima o dentro de algún lugar. Como es de esperarse, no solo el recipiente, sino también todo lo que estaba dentro del recipiente, cuando el animal muerto cae, es declarado impuro. Entonces, aunque esto viene con una advertencia también, es que la humedad tiene que estar presente dentro de este recipiente, como vimos. Si solo había grano seco dentro del envase, lo único que era necesario era sacar el animal muerto, limpiar el envase y el grano seco sería aceptable para ser usado. Pero si el grano estaba mezclado con agua, por ejemplo la masa que se dejaba para que creciera, un grano que ya había sido molido y trabajado, entonces había que desecharlo. Parece que la clave para transmitir la contaminación es el agua. O sea, el agua misma quedaba contaminada, ¿sí? Pero, por ejemplo, los granos y semillas sí estaban secos. No, esto es porque estaban en letargo, por así decir. Las semillas pueden permanecer en ese estado inactivo hasta por siglos y milenios. Y lo único que las activa y las trae a la vida es justamente el agua. De manera que si hubiera habido agua, las semillas pasaban a estar vivas, pero en contacto con la muerte. Entonces quedaban impuras. Entonces el líquido y los granos estaban contaminados y tenían que ser destruidos. Esto significa que todo cuanto sea viviente y posea la vida, estamos hablando de semillas también, ¿no es cierto? No de seres que andan, y posea la vida, que tiene fuerza para resistir la contaminación, permanecerá limpio. ¿Cómo tiene esa fuerza cuando todavía no ha sido activada? La semilla que posee la vida, que tiene fuerza para resistir la contaminación, tipifica justamente a Mashiach. El Pasuk 36 nos dice que si un animal muerto cae en un pozo de agua, una cisterna, un manantial de agua, que no hay contaminación ni para el pozo, la cisterna ni el manantial, aunque sabemos que la desafortunada persona que tenga que sacar el cadáver muerto va a así quedar contaminada hasta la tarde. Aquí está el principio acerca del agua. Este principio es muy importante también. Cuando el agua está en una cisterna, un lago, un arroyo o un mikvah inclusive, pero un mikvah que tenga aguas vivas, ¿sí? O sea, aguas corrientes, aguas que circulan. Esa es la idea. El agua no puede llegar a ser impura. Una pileta es una gran vasija, por así decir, no tiene aguas vivas. Entonces, por otro lado, el agua puesta en un recipiente portátil como una olla, un cubo, sí, de esa manera puede llegar a ser impura porque ya no está unida naturalmente a la tierra y no tiene ese fluir, no está unida con otras aguas para estar renovándose, ¿sí? Las aguas vivas representan al ruaj, pero cuando las aguas vivas son colocadas en una vasija dejan de fluir. Esto no las mata, ciertamente, pero impide que reciban la fuerza vital de la corriente y por eso pierden la capacidad de descontaminarse si fuera el caso de ser necesario. Esto es lo que sucede en el cuerpo de Mashiach, exactamente, es una maravillosa imagen. Todos los miembros son vasos que todos recibimos las aguas del Ruach, pero solo en el cuerpo las aguas fluyen.
Una sola vasija no puede hacer fluir absolutamente nada, de manera que si un miembro se aparta, queda librado a sí mismo y cuando se contamina, las aguas de vida no fluirán para limpiarlo. Esto es exactamente lo mismo que sucedió cuando Adán se separó del Adón. Las aguas de vida dejaron de fluir, produciendo justamente el estado de muerte. El manantial, entonces, o la cisterna, el pozo que recogía agua, quedaba limpio, y esto significa que todo cuanto tiene la corriente del agua viva, corriente que lava, ¿no es cierto?, en todo momento la contaminación de la muerte, se mantiene limpio. El manantial de agua viva representa el Ruach, como dijimos, la cisterna de agua viva representa a Mashiach, que es el portador del agua viva. Con tal que tengamos el manantial y la cisterna, el Ruach y a Mashiach en nuestra vida diaria, nos vamos a mantener limpios y puros. Todo esto nos lleva a entender por qué la persona o cosa que está ritualmente impura puede llegar a ser purificada tan solo siendo sumergida en agua. Desde que el agua esté fluyendo, es decir, una corriente. No hace falta un río impetuoso, un lago también sirve, ¿sí? O sea, no hace falta que el agua esté rugiendo y moviéndose, no. Un lago también sirve porque las aguas se mueven de un lado a otro, no es agua estancada, eso es lo que importa. El agua que fluye no puede contraer impureza, el agua solo puede transmitir su pureza a lo que es impuro. Tengamos esto en mente siempre, porque si lo hacemos nos va a ayudar a entender muchas cosas acerca del proceso de los ritos hebreos que están en las escrituras y hasta algunas de las razones por las cuales Yeshua hizo lo que hizo en su momento.